Está cargado. Por alguna razón no me... Un segundito. Pues, Un tema técnico, ratito. Ya, ahora sí. Ok, entonces la clase pasada habíamos estado viendo el modelo neokeynesiano. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pregunta para intervención. Yo quiero empezar con esta pregunta. O sea, ¿cuál es el rol de las expectativas en el modelo neokeynesiano? ¿Por qué son tan importantes? Por ejemplo, si nosotros partimos de el anuncio que hace el Banco Central. Lo que pasa si el Banco Central anuncia que va a modificar la tasa de interés en el futuro. ¿Eso se puede ver en el modelo no keynesiano o no se puede ver? Si ustedes recuerdan, la ecuación de la inflación, por ejemplo, que depende de la expectativa de inflación y depende también de la brecha del producto. O sea, si ustedes iteran este modelo hacia adelante, van a ver que la inflación va a ser, vamos a hacer eso, algunos pasos más, ¿ya? Entonces esto es igual a K, la brecha, en T más la expectativa en T de la inflación en T más uno. Pero la inflación en T más uno será K de Y T más uno más la expectativa de inflación en T más uno de pi T más 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vas a tener que la inflación va a ser igual a la K veces la brecha más la expectativa en T de K veces la brecha en Y más uno más, si ustedes continúan iterando, la expectativa en T de la expectativa en T más uno de la inflación en T más 2, ¿no? Esta es la inflación en T más 2. Pero la inflación en T más 2, ¿de qué depende? Si ustedes siguen esta misma ley de formación, si lo vemos un poquito matemáticamente, si ustedes a partir de la curva de Phillips dicen a qué será igual pi t más 2, entonces la inflación en t más 2 será K veces la brecha en t más 2 más la expectativa en t más 2 de la inflación en t más 3, ¿no? Y así sucesivamente. Esto puede continuar hasta el infinito, ¿no? Entonces de ahí se van a dar cuenta que más o menos la solución de la inflación va a ser K veces la brecha más K veces la expectativa en t de y más uno más K veces la expectativa en t de la expectativa en t más uno de y más 2 más, si esto continúa, eh, la expectativa en t más 3 va a ser K veces y más 3, ¿no? Y así sucesivamente. Pero algo importante que justamente utilizamos en macros, nosotros modelamos y por lo tanto los agentes utilizan toda la información. Entonces esta ley me dice algo muy simple. La expectativa en T, de la expectativa en T más uno, de la expectativa en T más 2 y así sucesivamente hasta la expectativa en T más K menos uno de X T más K
Así. Esto es equivalente a la expectativa en T de X T más K. ¿Ok? Esto se puede demostrar matemáticamente, ¿no? Usando el operador expectativas, pero de acá más o menos ustedes se van a dar cuenta que la inflación va a ser igual a K veces YT más K veces la expectativa en T de YT más uno más K veces la expectativa en T de YT más 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo brecha el producto. Entonces, si ustedes resuelven, van a ver que la solución de la inflación va a ser igual a K veces la sumatoria infinita de expectativas, ¿no? En T de la brecha en T más K. Entonces, la inflación de hoy depende de todas las expectativas presentes y futuras de la brecha del producto. Esa es algo que se deriva de la propia curva de Phillips dentro del modelo neokeynesiano. Entonces, las expectativas son muy importantes. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo para la brecha, para la ecuación, perdón, de la IS dinámica, entonces si nos vamos a eh, esta ecuación, ¿no? La IS dinámica del modelo neokeynesiano, entonces la brecha es igual a la brecha esperada en T más uno menos uno sobre sigma y T menos la expectativa en T de pi T más uno, todo eso menos la tasa natural de interés, ¿no? Esta acá. ¿Ok? Entonces, si hacemos lo mismo, vamos a ver que entonces la brecha en T va a ser igual a menos uno sobre sigma y T menos la tasa de interés menos la expectativa de inflación, todo esto menos la tasa natural, más la expectativa en T de YT más uno, pero si ustedes observan, YT más uno es la brecha en T más uno, ¿no? Entonces la brecha en T más uno será, siguiendo nuevamente esta ley de formación, menos uno sobre sigma y T más uno menos la expectativa en T más uno de pi T más 2 menos R n T, ¿no? Todo eso más la expectativa en T más uno de y t más 2. Entonces, si ustedes continúan, hasta el infinito se van a dar cuenta que la brecha del producto es haciendo exactamente lo mismo que hicimos acá. En el caso anterior, vamos a tener que la brecha del producto va a ser igual a menos uno sobre sigma, veces la sumatoria al infinito de j igual a cero de it más j menos la expectativa en t de pi más j más uno, ¿no? De pi más j más uno, todo eso menos Rn t más j. Entonces, el valor de la brecha va a depender de las tasas de interés real, la diferencia, ¿no? Entre las tasas de interés reales presentes y futuras, ¿no? Eso sería. Y acá le tendría que sacar, en realidad, acá voy a hacer una corrección. Voy a hacer una corrección. Ya está. Lo mejor le tendría que sacar, ¿no? El operador expectativas acá. Porque esta también es variable futura, ¿no? Entonces la expectativa en T de todo esto. Entonces las brechas entre la tasa de interés real y la tasa natural presentes y futuras van a tener un impacto en la actividad económica de hoy. Entonces, en este modelo
algo que es muy importante incidir es el rol de las expectativas. Entonces, no solamente una reducción de la tasa de interés genera un impacto en la actividad económica, sino los potenciales anuncios de la tasa de interés. Es decir, si el Banco Central eh, anuncia cuál va a ser la tasa de interés futura, eso puede terminar impactando en la brecha del producto. Y eso pasó en la crisis, ¿no? En la crisis financiera, en las últimas crisis, en la crisis 2008-2009, la mayoría de los bancos centrales del mundo, ¿qué hizo? Redujo su tasa de interés a casi niveles de cero, a casi niveles de cero, ¿no? A este límite de cero se le conoce en la literatura como el Zero Lower Bound, el límite inferior de cero, ¿no? Las tasas no pueden ser negativas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la regla de Taylor, la última regla de Taylor que vimos, que es esto, ¿no? La tasa de interés nominal es rho veces la tasa de interés menos uno, más uno menos rho veces eh, un, un componente, ¿no? Que dependía de una constante, un componente que dependía de la brecha y un componente que dependía de la inflación, ¿no? Y eso más un shock de política, de política monetaria. A ver, recordando, esto es para un punto en su parcial, un punto en su parcial. ¿Por qué modelamos la regla de Taylor así, como un promedio entre la pasada y los determinantes básicos? Que no es la regla de Taylor original, ¿no? La regla de Taylor original es una en donde este error es cero. Es un caso particular de esta versión más generalizada. Entonces retrocedo acá a las intervenciones. Eso lo dije en la clase pasada. Vamos a considerar un punto y medio en su final. ¿Ok? ¿Alguno que levante la mano? A ver, alguno que levante. Ya, 2 puntos, ¿va? Para incentivarlos. ¿Por qué razón incluimos esto? Alessandra, te escuchamos. Profesor, en la regla de Taylor es cuando se quiere la incertidumbre de la política, la credibilidad, la incertidumbre de la política dentro del modelo. Es como Eh, una probabilidad. ya, o sea, esto de acá es la incertidumbre. Acá Sí. sí, pero la pregunta era sobre, o sea, ¿por qué incluíamos este componente? ¿Se acuerdan? Un rho Y por ítem uno menos, menos ron. ajá, y uno menos rho, ¿no? O sea, ¿qué te dice esta regla? O sea, que la tasa de hoy es una parte, la tasa pasada, y otro componente que depende de la inflación y de la brecha del producto, ¿no? Eso es lo que nos dice la regla de Taylor. Pero ¿por qué incorporamos esto? ¿Se acuerda? Alguien Por que las, complemente a la por las compañera, expectativas, profesor. no va por ahí, pero hay algo más. A ver, acuérdense. Igual te considero un punto porque te has animado a participar. Pozo, ¿cierto? Ah, está Pozo. Sí, profesor. Pozo. Ya. Alguien que complemente a su compañera, o sea, ¿por qué razón? Cuando vimos el tema de reglas, los ejemplos de reglas, habíamos hablado de una regla de este tipo, ¿no? Más o menos así. Esta era la regla tipo Taylor. Harold, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí, sí. Porque el Banco Central tiene que suavizar la tasa Ya, y muy bien, efectivamente. ok, es eso, Efectivamente. ¿no? Sí, 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 era eso, ¿no? Lo que decíamos era que las tasas de interés, que ustedes grafican de cualquier banco central, ¿no? Las tasas de interés no son así, no son volátiles, ¿no? Porque si dependieran del producto y dependieran de la inflación,
y uno siguiera una regla de Taylor, más o menos serían un poco volátiles. Entonces, cuando uno ve la data, en realidad las tasas de los bancos centrales son algo así, ¿no? Habíamos visto, ¿se acuerdan? Para el caso de Perú, les había mostrado el comunicado de política monetaria del BCR, ¿no? Y en ese comunicado les había, les había mostrado, por ejemplo, cómo era que el Banco Central había mantenido su tasa de interés de referencia en 4,25. En 4,25. Eh, No veo nada, no veo nada. entonces, por eso es que tienen como una suerte de inercia, ¿no? Este componente es la inercia, es decir, que el valor de hoy es muy parecido al de ayer, ¿no? Multiplicado por un coeficiente más otro componente. Esta forma funcional se ajusta mucho mejor y de manera más general a los datos, ¿ok? Entonces no se olviden de eso porque puede ser una pregunta interesante. Entonces, volviendo al punto, si uno sigue esta regla, las tasas de interés sí pueden ser negativas, ¿no? Imagínense una caída de la inflación, deflación, no sé, menos 3%, y el crecimiento de la producción, el PIB en la pandemia, en el segundo trimestre, en el 2020, cayó menos 25%. Entonces, la tasa de interés consistente con eso, teóricamente, con una regla de Taylor, sí puede ser negativa. Pero en la práctica sabemos que las tasas de interés tienen que ser como mínimo cero, ¿no? Porque de otra manera, si la tasa fuera negativa, ¿qué significa? Que si yo te presto, mira, yo te presto y encima te tengo que pagar por prestarte, ¿no? Eso implica una tasa de interés negativa. Y es al revés, ¿no? Si alguien me presta, más bien me tiene que cobrar un interés. Existen tasas de interés negativas, muy raras veces se han implementado, ¿no? Por ejemplo, algunos bancos centrales durante la crisis les decían a los bancos, si tú depositas en el Banco Central, yo te voy a cobrar. Usualmente cuando los bancos depositan en el Banco Central, les pagan una tasa de interés, pero, pero esto no puede ser pues, permanentemente negativo. Entonces, a esta situación se le conoce como Zero Lower Bound. Y en este contexto de Zero Lower Bound, Bound es como el límite, ¿no? El límite inferior de cero. Cuando los bancos centrales llevan la tasa de interés a este límite, prácticamente la tasa de interés como instrumento de política monetaria pierde la relevancia. Y ya no, la política monetaria es como perder a la reina, ¿no? Pierde en el ajedrez, pierde a la Recording in progress. tratando de bajar las tasas de largo plazo. Las tasas que fija el Banco Central son para operaciones de un día, de una semana, pero la economía opera con diferentes tasas de interés. Por ejemplo, hay tasas de interés de créditos hipotecarios a 10 años, 20 años. Entonces, esas tasas de largo plazo pueden verse afectadas si es que el Banco Central anuncia, ¿no? ¿Y dónde puedo? Esa puede ser una buena pregunta para el final, ¿no? Explique cómo, a ver, anoten, por haberse conectado hoy día,
ese es un plus. Le estoy adelantando una pregunta al final, ¿no? Para que investiguen y desarrollen un poco más. ¿Cómo en el modelo neokeynesiano las tasas de interés futuras impactan en la actividad económica? O los anuncios. Y acá está, ¿no? Esta sería la demostración matemática. Está. O sea, el valor, este es un modelo forward looking, el valor de la brecha de la actividad económica depende de las tasas de interés presentes y, presentes y futuras. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Después, nosotros en la versión anterior, en la clase anterior, perdón, nosotros habíamos hecho algunas modificaciones del modelo básico. Entonces acá voy a poner, recordando, nuestro modelo básico, ¿no? La brecha depende de la brecha esperada y depende de la diferencia entre la tasa de interés real y la tasa natural, y por otro lado, la inflación que depende de la inflación esperada y que depende de la brecha del producto, y por otro lado, la regla de Taylor, la versión que les he enseñado, que decía su compañero Harold, que tiene un componente inercial. ¿Por qué inercial? Porque no es tan volátil como lo que predice la regla de Taylor, ¿no? Entonces, esta sería una versión más o menos básica del modelo Nickel. Recordando, pregunta para intervención, un punto en su final. Eh, ¿Se acuerdan que vimos una extensión del modelo keynesiano en donde nosotros le agregábamos un componente inercial a la inflación? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos eso? O sea, además de este componente forward looking, este es voy a ponerlo acá de color azul, ¿no? Este es el componente forward looking. Y este es el componente backward look. Backward look. Este es el componente que, este es el componente que mira hacia atrás. Forward looking y backward look. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo de esto? ¿Alguna idea? Yo lo mencioné, ¿ah? Pero lo dije muy rápidamente. No sé por qué a veces en los modelos hacen cambios en esas tres ecuaciones fundamentales. ¿Se acuerdan alguna idea? A ver, investiguen. Les doy unos minutos mientras, un minutito mientras les voy pasando unos códigos que he estado trabajando hoy día, justamente con el objetivo de que ustedes puedan tener algo más de intuición. Eh, es simplemente el- los códigos que les he pasado, los códigos anteriores, solamente que he agregado algunas extensiones del modelo lo keynesiano para que ustedes puedan estar más, puedan tener más, un poquito más, con más detalle la intuición. Ya, a ver, se lo voy a mandar a Freya para que se nos pase, ¿ya? Un ratito, demos un segundo. Miren, o sea, la gran ventaja que ustedes tienen es que ahora tienen la inteligencia artificial, ¿no? Ahora no hay excusas para jalar un curso. Si ustedes no entienden el modelo neokeynesiano, pregúntenle a ChatGPT.
Yo por eso lo que trato de hacer es darles un poco mi experiencia, ¿no? Para que tenga un valor, porque si no eh, ya no tendrá sentido. O sea, Profesor, sí, pregunta, profesor, adelante. sobre backward looking es como mirar el pasado, capturar la inercia y la persistencia, observando los datos y representar expectativas formadas mirando el pasado. Y así simplificar el Sí, análisis. Y en forward looking sería mirar hacia adelante, como tomando las decisiones de hoy se toman pensando en lo que se espera que pase en el futuro. efectivamente, lo que tú has mencionado. Un poco para mostrarles gráficamente. Cuando uno calcula las impulso-respuesta, las funciones de impulso-respuesta, es decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el BCR hace un shock monetario, ¿no? Un shock de tasa de interés. Exógeno. El BCR sube exógenamente la tasa de interés. Este componente que está acá, un shock. Entonces el modelo predice que, por ejemplo, la inflación cae y de ahí se recupera, ¿no? Más o menos así. Ya, la evidencia también va en esa línea, pero la evidencia muestra que en realidad el efecto es un poquito más gradual. Es así, como una jorobita, ham shape le llamo. Entonces, este modelo original, así forward looking, como dice su compañera Alejandra, no se ajusta a los datos reales, o sea, lo que se observa en la evidencia. Entonces, para que el modelo se ajuste mejor a los datos y muestre mejores predicciones, entonces se le considera este componente. Voy a agregar acá una, una participación más de su compañera al final, compañero Pozo, y, de Harold, me olvidé. Harold, ¿cuál es tu apellido, perdón? Poquito. Rojas. Rojas, ¿no? Harold Rojas. Miren acá, tenemos caseritos que están interviniendo, por favor, los invito a intervenir para que... A mí no me gusta jalar a los estudiantes. Y ahora yo les decía que, a ver, todos estos códigos que les va a pasar Alfredo, a mí me hubiera tomado por lo menos un mes. Todos esos códigos básicamente yo los he hecho en una hora. ¿Por qué? Porque más o menos tenía el modelo en mi cabeza y usé la IA para programarlo rápidamente, ¿no? Y cuando encontraba un error, porque hay errores, no se confíen, hay un montón de errores. Ya al toque yo lo corregía, pero algo que me podría tomar un mes lo he hecho en una hora. Y esa productividad es increíble, o sea, y esa productividad ustedes usan para sus estudios. Carguen sus apuntes, los papers que van a leer, hagan resúmenes y pidan que les explique la IA. ¿No? Ahora ya no hay excusa para no entender. Antes sí, ¿no? Antes sí, porque uno tenía que leer, que traducir, ¿no? Ahora uno puede avanzar. Entonces, eso básicamente es lo que los va a diferenciar, ¿no? Porque ahorita ya hay un debate sobre qué va a pasar con la gente, ¿no? Antes los que estaban en riesgo eran los trabajadores tradicionales, ¿no? Los menos capacitados, los blue collars workers, así le llamaban. Ahora más bien es al revés, ¿no? Esta tecnología está haciendo que trabajadores incluso con formación ya vean sus trabajos en riesgo. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Lo que dice la evidencia. Si una persona razona y usa la inteligencia artificial para complementar su razonamiento, su cerebro se desarrolla más que si solamente usa la IA. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir desde mi computadora. No estoy moderando expectativas por lo que les mencionaba. Necesitaría el programa DINAR, ¿no? Para poder este, moderar las expectativas, pero en ese código que les he pasado he hecho una buena aproximación del modelo neokeynesiano para que ustedes tengan
una mayor, ratito, ¿dónde está? Ya, si tienen una computadora, abran el que se llama modelo neokeynesiano con y sin inercia se llama. Ah, perdón, no estoy compartiendo. Ahora sí. Ya, ven ya. Entonces acá dentro de los programas que les he pasado hay uno que se llama MLK con y sin inercia. ¿Ya está? Entonces el mismo código que vimos la vez pasada, los parámetros, el beta, el sigma, el kappa, la inflación, la persistencia de los shocks también. Y acá está el modelo. Acá simplemente los valores empiezan con cero y luego se van completando de acuerdo al modelo, ¿no? Una economía sin inercia. eh, Sin inercia, si se dan cuenta, la curva de Phillips, nosotros como esto no tiene expectativas, la inflación futura depende de la inflación pasada y en este caso, un shock de costos, ¿no? De una manera muy sencilla. Y cuando hay inercia, estamos poniendo un componente, ¿no? Que depende de un componente inercial, ¿no? Ahora déjeme abrir un ratito el modelo base, ya, un ratito. ¿Se acuerdan? Este era el modelo en el keynesiano, el de estático, ¿no? Cuando yo corro, acá tengo el impacto de los shocks, ¿no? Por ejemplo, este es un aumento de la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, ¿qué pasa? Cae la brecha y cae la inflación, ¿no? Cuando cae la brecha y cae la inflación, el Banco Central empieza a bajar su tasa hasta que todas las variables retornan al equilibrio. ¿Ok? Ese es el modelo base. Pero voy a cerrar este. Este es el modelo neokeynesiano y acá está, ¿no? Acá está la brecha, depende de la brecha presente y perdón, la inflación futura depende de la brecha, de la inflación presente y de la brecha. X y Y es lo mismo, ¿ya? Entonces, ustedes corren el código modificado, que simplemente lo que hace es a esto le agrega una inercia, ¿no? Un componente de, ¿dónde está por acá? Un componente inercial, acá está. Vamos a ver ya la comparación. Ahí está. Si se dan cuenta, cuando le ponemos inercia, lo que les decía, tiene una forma más de curva, ¿no? Más parecida a los datos, ¿no? Ham shape. Así es, cuando se hacen los estudios a través de los modelos de vectores autorregresivos o técnicas un poco más avanzadas, se encuentra esta característica, así como la línea naranja. Lo que no estoy seguro es, a ver, déjame revisar un ratito. Economía sin inercia, acá está la brecha, ¿no? La ecuación de la brecha. Ah, y acá está la ecuación de la inflación, ¿no? Sin inercia y con inercia, ¿no? Acá está la pi de inflación.
Entonces ustedes comparan, eh, o sea, lo que termina generando la inercia es un poquito de respuestas más suaves, nada más. Ahora, como en el marco de los modelos microfundados, hay formas como, por ejemplo, modelar perdón, voy a volver este es el modelo base. Voy a ver al modelo con o sin inercia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede justificar la idea de la inercia? Se puede justificar por el hecho de que puede haber indexación de precios o indexación de salarios, ¿no? De manera micro es posible derivar una curva de Phillips neokeynesiana con inercia, ¿ok? Entonces, esa es una primera extensión del modelo. Si ustedes se van a la web del Banco Central y revisan el modelo del Banco Central, el modelo del Banco Central también tiene inercia. Otra extensión interesante, y eso lo vimos la clase pasada, es la presencia o sea, ¿qué pasa cuando abrimos la economía, ¿no? ¿Qué pasa cuando abrimos la economía? Entonces, si yo parto de acá, de este modelo base, mm, la apertura de la economía, es decir, cuando pasamos de una economía, voy a quitar la inercia, si no, ¿cómo lo hago? Creo que puedo copiar acá, deme un segundito. Ya, bueno. Entonces, igual les paso las notas, ya te voy a borrar para no tener que escribir de nuevo. Eso es lo que pasa cuando hay inercia. Cuando pasamos de una economía, ya, un segundo. Ahí está. Salió también, pero ya, bueno, no importa. Al menos ¿llega a ver mi pantalla? Ah, no estaba, perdón. Creo que no estaba compartiendo la pantalla. Ya. Por favor, confirmen si ven. Sí, Ok, profesor. ahora sí. Ya, ahora sí. Ya está. Entonces, lo que hice fue copiar A ver, un ratito. Un segundo, veamos. Ya está. Ya, bueno. Al final me demoré más tiempo del que pensaba.
Eh, ya está. Ya está, ahora sí. Si ustedes, perdón la demora, sino que, ok, si ustedes analizan, eh, ¿qué pasa cuando hablamos de una economía abierta? En el caso de una economía abierta, o sea, ¿cuáles son cómo cambia esto cuando hablamos de una economía abierta? Cuando hay una economía abierta, en primer lugar aparece un nuevo canal, ¿no? Que es el canal del tipo de cambio, ¿no? Entonces, a este modelo base, nosotros le vamos a agregar una variable más, que va a ser, por ejemplo, acá, el impacto del tipo de cambio, ¿no? Yo le podría poner acá un chi por Q, que va a ser el tipo de cambio real, ¿no? Ese es un primer efecto de abrir la economía, ¿no? El modelo en lo que decía, ¿no? De economía abierta. Entonces, la política monetaria ya no solamente usa el tipo de cambio o la tasa de interés nominal, sino también el impacto que pueda tener en el tipo de cambio. Los shocks externos, por ejemplo, los términos de intercambio o las tasas externas también pueden afectar a la brecha del producto. Y el otro componente, ya nos olvidamos un ratito de esto, de la indexación. El otro componente importante es, como es una economía que importa, que importa, entonces lo que vamos a tener ahora es que va a haber acá, la inflación no solamente va a depender de la inflación esperada y de la brecha, sino también va a depender de un componente y la depreciación del tipo de cambio. Alfa, el cambio el tipo de cambio. Entonces, el, el tipo de cambio, alfa, ¿qué cosa sería? A ver, nuevamente, ahora sí voy a escribir de nuevo algunas veces, ¿no? Cuando nosotros partimos de la curva de Phillips y decimos que la curva de Phillips depende de las expectativas de inflación, depende de la brecha, pero ahora también depende de un factor alfa, la variación del tipo de cambio. Ese es el tipo de cambio nominal, el cambio nominal, y Q va a ser el tipo de cambio real. Entonces, ¿este alfa qué será? Este alfa mide la sensibilidad, que es lo que pasa con la inflación, cuando antes, entonces es un pass-through. Este es el famoso pass-through. Entonces, una depreciación del tipo de cambio, eh, una depreciación del tipo de cambio también genera un impacto en la inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque encarece los bienes importados. Cuando es una economía abierta, el- los precios de los bienes importados se importan y se pagan dólares, ¿no? Si los dólares se encarecen, se deprecian, entonces es más caro el producto, ¿no? Cuando sube, imagínense, por ejemplo, un iPhone, que creo que está, vamos a suponer una versión, pues, un iPhone 15, 16, $500. En soles, ahorita, está como 1.600 soles más o menos, ¿no? 1.600 soles, a un tipo de cambio de 3,3 más o menos. Imagínense que el tipo de cambio se va a 5. El mismo tipo de cambio de 500, que está a $500, pasaría a costar 2.500 soles, ¿no? De 1.600 soles a 2.500 soles. El mismo iPhone sigue costando $500, pero ahora cuesta más porque la moneda ha perdido valor. Entonces, eso genera un impacto
un impacto importante, ¿no? Y algo que también no estoy comentando, pero es las tasas de interés también, ¿no? Las tasas de interés, va a haber un equilibrio entre las tasas de interés. Las tasas de interés locales van a ser iguales a las tasas de interés internacionales, más la expectativa de depreciación del tipo de cambio, ¿no? La expectativa en T de depreciación del tipo de cambio. Ese es otro canal. Esto va a determinar el flujo de capitales. Y esa, muchachos, esa es la gran ventaja de tener de que estos modelos se puedan programar en la computadora, porque resolver esto, ¿cómo vemos la intuición, no? ¿Cómo vemos la intuición? Sería muy complicado. Eh, entonces, les voy a dar un pequeño break, unos 5, unos 7 minutos, y continuamos justamente con la simulación de este modelo neokeynesiano de economía abierta. Si se animan, si tienen una computadora con con Python, o sea, pueden probar los códigos y me avisan si es que alguno de sus códigos no les corre. ¿Ok? Entonces nos vemos en unos 5 o 7 minutos de algunos shows. Entonces, cuando se abre la economía, hay tres cosas nuevas, ¿no? Uno, por el lado de la inflación, hay un impacto del tipo de cambio. Por el lado de la brecha también, ya lo voy a poner acá. Por el lado de la brecha depende de la brecha esperada y depende de la diferencia entre la tasa menos la expectativa de inflación. Casi igualito, solamente que ahora aparece un elemento, los términos de tipo de cambio real, ¿no? Tipo de cambio real impacta en la brecha del producto y está igual, el Banco Central sigue fijando su regla de tasa de interés en función a la inercia del periodo anterior y de sus determinantes principales, la, la brecha, la inflación, solamente que tiene que haber una relación entre la tasa de interés internacional y la tasa de interés externa. El B que de Julio Velarde, ¿no? Entonces, tú tienes una ecuación con dos incógnitas. O sea, si lo quieres ver desde un punto de vista matemático. Entonces, si decides mover el interés, eso va a impactar en el tipo de cambio. Y si decides mover el tipo y el cambio, y las desviaciones del tipo de cambio también pueden terminar. O sea, al final, lo que nos dice esta ecuación es que el tipo de cambio se tiene que ajustar a los desvíos de la tasa de interés local que respecto a la tasa de interés extranjera, ¿no? Y la tasa de interés puede seguir incluso dependiendo de sus determinantes. Entonces, esto es exógeno, la tasa de interés depende de estos determinantes, entonces el tipo de cambio es la variable que se termina de ajustar. Entonces, vamos a ver el impacto de... primero recordemos algunos de los efectos, ¿ya? Entonces voy a abrir el... Déjenme, déjenme compartir Este es economía abierta y ese es economía cerrada. ¿Ya se acuerdan? Habíamos visto, en el modelo estático, por ejemplo, el impacto de un shock monetario, ¿no? El shock monetario. Un shock monetario en el periodo 5 de 5%. Entonces, si yo corro esto
Entonces ahí está el impacto, ¿no? De un shock monetario. ¿Un shock monetario qué genera? Un shock monetario genera un incremento de la tasa de interés. Está acá. Entonces cuando el BCR sube la tasa, eso genera una caída de la brecha del producto y a su vez una caída de la inflación, ¿no? Entonces, conforme caen estas variables el- y se van recuperando, el Banco Central nuevamente vuelve a bajar, empieza a bajar su tasa de interés, ¿no? Incluso en este modelo, como puede ser negativa, sale una tasa negativa, ¿no? Pero no debería ser como los voy a mostrar en un ratito. Y retorna a su equilibrio. O sea, pero lo que quiero mostrarles es este efecto, ¿no? Sube la tasa, baja la brecha y baja la brecha. No se olviden. Cuando hay un shock de costos, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos que cuando hay un shock de costos, vamos a suponer es de 5%, voy a pagar el otro shock, el shock de tasa de interés, y voy a volver a simular. Entonces, cuando hay un shock de costos, ¿se acuerdan? Era al revés, ¿no? El shock de costos lo que hace es genera un aumento de la inflación, aumenta la inflación, aumenta la inflación. Y esto obliga al Banco Central ¿a qué? A subir su tasa de interés. Y cuando eso ocurre, lamentablemente tiene que generar una recesión en la economía. Para estabilizar la inflación, que se fue, tiene que subir su tasa significativamente y eso tiene un costo, ¿no? O sea, usualmente las desinflaciones, las reducciones de la inflación tienen un dolor, un costo, mejor dicho, en términos de producción, ¿ok? En términos de producción. Eh, ¿Preguntas hasta acá, dudas? Listo. Entonces, eso es cuando hay un shock de costos y cuando hay un shock de demanda, vamos a hacer un shock positivo de demanda. Voy a pagar el otro shock. Para mí es mucho más sencillo explicarles estos modelos que ya no son gráficos, ¿no? O sea, yo no puedo hacer una oferta, una demanda como en macro clásica, porque ya son modelos dinámicos. Pero la tecnología nos ayuda a entender. Entonces, cuando hay un shock de demanda, como su nombre lo dice, aumenta la demanda, aumenta la brecha, aumenta la producción. Eso genera un aumento de la inflación. Y lo que hace el Banco Central es sube su tasa. Subiendo su tasa, estabiliza la brecha y estabiliza la inflación. Y eso, ¿cómo lo llamaron Blanchard y Galí? ¿Se acuerdan? Se los dije también en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Blanchard y Galí le llamaron la divina coincidencia. La divina, ya ustedes completan, porque me demoro mucho escribiendo con el mouse. La divina coincidencia. Y entonces no se olviden, miren el impacto. Shock de demanda, expande la demanda, la brecha, genera más inflación, BCR sube su tasa y luego se estabiliza. Al subir su tasa, nuevamente baja la brecha, baja la inflación y luego el BCR va bajando su tasa hasta que todo retorne al equilibrio. ¿Ok? Entonces ya sabemos bien los mecanismos. Solamente cuando hay un show de costos es que se produce un trade-off, ¿no? Trade-off se genera porque para, para estabilizar, como hay un show de costos que eleva la inflación, entonces el BCR no tiene otra que subir la tasa de interés. Y al subir la tasa de interés tiene que generar una recesión. Por ejemplo, entonces, ¿puede generar el BCR una recesión? Por supuesto. Entonces yo voy a poner acá Volcker Desinflation.
Fue muy famosa esta desinflación. Ustedes pueden ver cómo vamos a poner acá, las del GDP, ya quiero ver GDP y lo que generó el Banco Central, ¿no? Pues era el mejor gráfico, a ver, de este paper, ahora déjeme ver. The Incredible Board, o sea, la increíble, este es un paper de Godfrey King, este gráfico, ¿no? No, no está. A ver, este creo que es. Espera, está bloqueado este gráfico. Aquí está, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, miren, Volcker entra en los 80, esta es la tasa de interés de los fondos federales, miren cómo se eleva significativamente. Esta es la tasa de desempleo, en la escala izquierda hay un aumento significativo de las tasas, y miren cómo genera una caída de la inflación, ¿no? Eh, y cómo genera también un aumento del desempleo, ¿no? Fue muy fuerte, o sea, es muy famoso porque Volcker subió la tasa a un nivel tan alto que generó desempleo. Miren, o sea, la contracción de la actividad económica enorme, enorme. Entonces los shocks monetarios sí pueden reducir la actividad económica. Entonces, de lo que les he pasado, eh, está está, ya esta es la versión, mm, he puesto varios shocks, ya, pero en realidad es el mismo modelo, lo keynesiano, que está la tasa de interés, que depende de la tasa de interés pasada, no se ve muy bien, acá está. La tasa de interés, que depende de la tasa de interés pasada, la regla de Taylor, acá está la, la brecha del producto, que ahora depende del tipo de cambio real, de la depreciación del tipo de cambio real, y acá está la curva de Phillips, acá abajito, donde aparece acá eh, la depreciación del tipo, el delta, ¿no? La variación del tipo de cambio, y acá está la relación entre la tasa de interés local y la tasa de interés internacional. A ver, acá está. Hay unos pequeños ajustes que se han hecho, pero vamos a ver, vamos a correr este modelo de economía abierta. Entonces, este es un impacto, sino que está un poco más complicado el código porque Ay, he tratado de incluir el impacto de todos los shocks, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un shock monetario, que en una economía cerrada nosotros veíamos este efecto, ¿no? Aumenta la tasa de interés y este shock monetario genera una reducción de la brecha y genera una reducción de la inflación, ¿no? Eh, pero hay un efecto adicional. Cuando sube la tasa de interés, ¿qué pasa con el tipo de cambio real? Eso genera una apreciación del tipo de cambio. La moneda local gana valor en términos relativos, ¿no? Entonces, ese es el efecto de un shock monetario. Igualito que en la economía cerrada, en cuanto a signos, pero hay una variable más.
tipo de cambio se aprecia. ¿Ok? Voy a cerrar este gráfico y ahora vamos a ver un poco el impacto de un shock de costos. Un shock de costos tiene un efecto inflacionario, ¿no? Aumenta la inflación, shock de costos sube la inflación. Entonces, ¿qué hace el BCR para contener la inflación? Tiene que subir la tasa de interés y eso genera una recesión, pues. Es igualito en una economía cerrada, pero ¿cuál es el mecanismo adicional? Cuando el BCR sube su tasa de interés, eso genera también nuevamente una apreciación real. El tipo de cambio se aprecia y eso ayuda también por el lado externo, a que la brecha del producto se contraiga más rápidamente. Perfecto. Y ahora acá hay un impacto de un shock de tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el shock es en el tipo de cambio? Entonces, una depreciación del tipo de cambio, aumenta el tipo de cambio. ¿Eso que genera? Un efecto expansivo, aumenta la brecha. ¿Por qué? Porque las exportaciones mejoran, pero eso genera más inflación que termina generando un efecto en la tasa de interés, ¿no? El BCR sube la tasa y esta subida de la tasa nuevamente genera una apreciación, tipo de cambio cae, eso hace que la producción disminuya, disminuye la inflación y nuevamente la tasa llega o retorna a su equilibrio, ¿no? Entonces un shock cambiario. Y otro elemento, como ya es una economía abierta al mundo, entonces puede haber un shock de la tasa de interés internacional, ¿no? Entonces, eso tiene, eso tiene un efecto más complicado, ¿no? Si se ven, aumenta la tasa de interés internacional, nuestra moneda se deprecia, eso aumenta la brecha, aumenta la inflación y hace que el BCR tenga que subir su tasa de interés, ¿no? El problema, ¿por qué sale así? ¿Por qué no vuelve al equilibrio? Porque hay que jugar con los parámetros, ¿no? O sea, porque ya el modelo es mucho más complejo, pues ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces ya para estudiar la dinámica, nosotros tenemos que usar la computadora. O sea, podríamos usar gráficos de curvas de nivel, así, pero es mejor usar la tecnología para tener una mayor idea, ¿no? Ya está. Y ahora, algo que les he puesto también en lo que les he pasado es comparar los efectos, ¿no? Entre lo que pasa en una economía abierta con una economía cerrada. Entonces, todos los archivos de Python, este de acá, simulación abierta y cerrada, para ver los impactos. Yo voy a correr. Esto, un show de costos. Un show de costos. La economía, ya, por ejemplo, un show de costos lo que hace, lo vimos en la clase pasada, eleva la inflación. Eso hace que el Banco Central reaccione subiendo la tasa y eso genera una apreciación real del tipo de cambio, ¿no? Y esa apreciación del tipo de cambio, la subida de tasa, genera una reducción de la brecha. Si se dan cuenta, por ejemplo, el impacto de un shock de costos es mayor en una economía abierta que cerrada. Interesante, ¿eh? El impacto en la inflación es menor en una economía abierta que cerrada. Y el impacto de la tasa, bueno, es menor en la economía abierta que cerrada. Y tiene sentido porque en economía cerrada no hay un canal de tipo de cambio, ¿no? En cambio, en una economía abierta, tanto la apreciación como la depreciación del tipo de cambio ayudan a que se corrija. Entonces, cuando el BCR sube la tasa de interés, entonces la subida de la tasa genera una apreciación del tipo de cambio. Entonces, hay dos efectos. Por un lado, la subida de la tasa de interés genera menor actividad económica per se, porque genera menor inversión, pero también genera una apreciación real.
genera menores exportaciones. Entonces, la presencia de dos canales, un canal interno y otro canal externo, hace que el impacto en la actividad económica sea mayor. Eh, y nuevamente, es la misma lógica, ¿no? O sea, la combinación de los dos efectos también termina impactando, moderando menos la inflación y la tasa, ¿no? Interesante. Este es un shock de tasa de interés, más o menos la misma idea, ¿no? Una tasa de interés genera una contracción de la brecha y de la actividad económica. En una economía abierta, si ustedes se dan cuenta, la economía retorna más rápido a su equilibrio, ¿no? Vuelve más rápido a cero esto, ¿no? Cuando es una economía abierta que cerrada. Tiene también todo el sentido del mundo. Y cuando es un shock de demanda, eh, igual, ¿no? En la economía cerrada se demora un poquito más de tiempo en volver al equilibrio. Entonces, esa es una extensión bastante interesante del modelo, del modelo neokeynesiano. Hasta aquí preguntas, dudas, intervenciones, comentarios, algo. Ya la parte micro, cómo derivar, eso es álgebra pura, ¿no? Entonces yo no me voy a extender en ese tema. Trato de explicarles más bien cuál es la racionalidad, ¿no? de lo que pasa en el modelo y cuál es la intuición también. Otra cosa interesante que tiene el modelo keynesiano es la presencia de lo que se denominan fricciones financieras. Entonces, las fricciones financieras permiten eh, modelar algunos efectos muy, muy importantes. ¿Y cómo se puede modelar ese efecto? Es básicamente el mismo modelo neokeynesiano, o ya que hemos estado viendo hasta ahora. O sea, la curva de Phillips no cambia. Estas ya son extensiones más avanzadas, sino que quiero darles un poquito de la intuición que está detrás. No es compleja, ¿no? La brecha también no cambia, es la misma brecha del producto. Ah, perdón, no estoy compartiendo pantalla, bro. Sí, no. Entonces, no cambia. No cambia la brecha, es igual, ¿no? Depende de la tasa de interés nominal, menos las expectativas de inflación, menos la tasa natural. Y la regla de política, ¿no? Que ya sabemos que tiene una componente de inercia y otro componente que depende de la inflación y depende de la brecha. Ya las fricciones financieras, o sea, en un modelo lo keynesiano y de manera simple, nosotros las podríamos eh, introducir acá, como su nombre lo dice, fricciones financieras, ¿no? Incorporar acá, decir que esta tasa de interés ya no es la tasa de interés única. En el modelo, si ustedes se acuerdan, esta es la tasa de interés que fija el Banco Central y es la tasa de interés que mm, reciben los consumidores por ahorrar, o es la tasa de interés que pagan. Nosotros podríamos definir una tasa IP, que es la tasa de préstamos. Entonces ya eh, la tasa que le pega a la actividad económica no es la misma tasa que fija el Banco Central, sino es la tasa que fija el Banco Central. Y acá nosotros vamos a modelar una variable spread, le vamos a llamar. Un spread. ¿Qué significa este spread? Este spread
puede variar por X mayor probabilidad. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Gracias, gracias. Estaba hablando y me olvidé que tenía el micro apagado ya. Eh, no, les estaba diciendo que a veces falla el internet. Entonces, la presencia de fricciones financieras, como su nombre lo dice, termina generando esta suerte de spread, de brecha. Este spread es la brecha entre la tasa que fija el Banco Central y la tasa que finalmente reciben los prestatarios. Esto puede ser por un riesgo percibido, mayor probabilidad de default, puede ser apalancamiento de crédito, o también puede ser, hay distintos modelos que han tratado de microfundar este, este spread, ¿no? Y el valor del colateral, ¿no? El valor del colateral, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que cuando sube la tasa de interés, eso le reduce el valor del colateral y por lo tanto, si usted deja una garantía, un activo, cuando sube la tasa de interés, el precio de los activos usualmente cae y el valor de esa garantía cae. Y si cae el valor de esa garantía, entonces tienen menos crédito. Entonces el valor del colateral afecta también a las condiciones de crédito. Entonces, un shock sobre este spread, ya sea porque los bancos perciben más riesgo, creen que la probabilidad de default ha subido, porque aumenta el apalancamiento de la economía, el apalancamiento del exceso de deudas puede tener un efecto, claro, si sube este spread, sube la tasa de los préstamos y esto termina generando un efecto contractivo en la economía. Entonces, un aumento de este spread por alguna fricción financiera termina generando un shock contractivo y por lo tanto puede amplificar el impacto de los shocks, tanto reales como monetarios. Y en este contexto, la política monetaria se vuelve menos potente. ¿Por qué razón? Dos puntos en su parcial. ¿Por qué razón? Cuando, cuando hay este spread, la política monetaria se vuelve menos potente. Intervenciones. A ver, abrimos micrófonos. ¿Alguno? Dos puntos en su final, perdón, ya no parcial, final. ¿Quién se anima? Tiene que ver con esta ecuación y y con la IS, ¿no? Profesor, porque el Banco Central no controla el costo del crédito, solo una parte. Ya, tiene sentido. Cuando el spread sube, el costo de financiamiento para el sector se aleja de lo que fija el Banco Central. Ujú, ujú. Y ya, efectivamente, ya. Entonces, traduciendo lo que ha hecho su compañera, que lo ha explicado bien, te voy a considerar los dos puntos porque ya es en científica monetaria. Vamos a suponer un más o menos en la misma línea de lo que yo supongo.
O sea, el BCR a veces no controla este spread. Por eso es importante la regulación, porque la regulación puede controlar el apalancamiento, puede controlar el riesgo que están tomando los bancos, eh, puede influir en la probabilidad de default, en el valor del colateral también, cuánto riesgo toman los bancos. Entonces, lo que dice su compañera es efectivamente, entonces, el spread no lo controla directamente. Imagínense que el Banco Central quiere reactivar la economía, baja la tasa de interés, pero aumenta el spread por condiciones de riesgo, ¿no? Como en una crisis financiera. Entonces, esto termina generando una pérdida de potencia de la política monetaria. Por eso que la crisis financiera internacional generó un impacto enorme en la ciencia de la política monetaria, o sea, porque se dieron cuenta que las condiciones crediticias, los bancos, son muy, muy importantes. Y a raíz de esto surgieron un montón de modelos nuevos, ¿no? El modelo de Jacobello, ¿no? Que introduce las viviendas, el mercado de viviendas, el modelo de Kiyotaki y Gettler, justamente que modela bancos. En este contexto hay, por ejemplo, mecanismos interesantes. Y uno de esos mecanismos o sea, mecanismos de fricciones financieras es el mecanismos interesantes, lo voy a poner. Uno de esos mecanismos interesantes es el modelo o es el acelerador financiero. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay un shock de demanda, cae la demanda, ¿no? Ya, eso ya lo sabemos. Shock de demanda negativo, cae la demanda, pero el problema es que las recesiones pueden impactar en el valor de los colaterales. O sea, cuando cae la demanda, usualmente también cae el precio de los activos, cae la bolsa, ¿no? Cuando hay una recesión, cae el precio de la bolsa, el precio de las casas, y eso termina afectando al colateral, pues. Reduce el valor del colateral. Imagínense que yo soy una empresa que dejó en garantía mis terrenos que tenía, ¿no? Entonces, una recesión cae el precio de los terrenos y por lo tanto cae el valor de mi garantía y eso puede hacer que me aumente el spread, ¿no? O sea, como ya mi riesgo es mayor, dices, ¿sabes qué? Ya sí, te puedo prestar, pero a una tasa más alta. Pero ese aumento del spread, ¿qué pasa? También es contractivo, ¿no? Por eso su nombre de acelerador financiero. Un shock de demanda puede ser acelerado o amplificado por el sistema financiero. Y eso hay modelos interesantes como el modelo BGG, Bernanke, Greidler y Gilrich, el modelo de Kiyotaki y Moore, que muestran cómo los shocks de demanda pueden amplificarse por el sistema financiero. Repito la lógica, y esta también puede ser una muy buena pregunta para el examen final, ¿no? ¿Cómo el sistema financiero, en el marco del modelo neokeynesiano, puede amplificar el impacto del shock? Entonces partimos de un shock de demanda. Ese shock de demanda reduce el precio de los activos, ese menor precio de los activos reduce el valor de los colaterales. Por lo tanto, como mi percepción de riesgo aumenta, el precio aumenta. Y el spread que está acá, en la tasa prestada, termina
y otra economía. Nuevamente tuve un problema con el internet, que está mal. No, lo que les estaba diciendo es que ¿hasta qué parte escucharon? Permíteme un ratito, ahora sí, estoy reactivando mi audio. ¿Hasta qué parte escucharon, chicos? Se cortó. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. ¿Llegaron a escuchar lo que dije o no cuando estaba hablando del No, profesor, acelerador financiero? no lo puedo escuchar. ¿Hasta qué parte se escuchó? No escucho nada. Hasta el sistema financiero, en el marco del sistema financiero, el modelo keynesiano. Ya. Entonces, denme un segundito. No sé qué está pasando, pero nuevamente, o sea, está muy inestable mi red. Bien, lo que les decía es que lo que les decía es que el sistema financiero puede amplificar los shocks, puede hacer que una recesión se convierta en una recesión mucho más profunda, y por eso es que en el contexto de la crisis financiera surgen lo que se denominan las políticas macroprudenciales. O sea, el Banco Central, la política monetaria puede, a través de la política macroprudencial, suavizar el ciclo financiero, reducir las probabilidades de crisis profundas, como por ejemplo a través de la regulación. En algunos, en algunos países, el Banco Central actúa también como regulador del sistema financiero. Eso no ocurre, por ejemplo, en Perú, ¿no? En Perú el Banco Central tiene una función y la SBS tiene otra función de regular el sistema financiero. Entonces, yo les decía que tuve mucha suerte en mi carrera porque cuando entré al Banco Central me tocó justamente monitorear la crisis financiera 2008-2009. Yo estaba nuevecito en el BCR, había pasado del área de estadísticas monetarias al área de política monetaria, ¿no? Trabajaba, mi jefe era Zenón Quispe, no sé si lo conocen, que es profesor del curso de verano, y mi subgerente, o sea, el jefe de mi jefe era Paul Castillo, ¿no? El actual gerente general. Era una generación de personas. Yo en toda mi vida, en toda mi carrera, nunca he tenido, dame un segundo. Recording in progress. Ya, les decía que yo nunca en mi carrera he trabajado con tanta gente brillante como en la época del Banco Central. O sea, después he trabajado en otros lugares con gente muy buena, pero eh, realmente con estos años en el Banco Central fueron de mucho aprendizaje. Justamente es en esos años en donde surge este concepto muy importante de las políticas macroprudenciales, ¿no? O sea, las políticas el, que puede aplicar el Banco Central para justamente modelar el impacto de las crisis financieras. Eh, entonces, la política macroprudencial puede justamente suavizar el ciclo financiero, ¿no? Este es otro concepto nuevo. Bueno, ya no tan nuevo, ya no tiene, eh, ya tiene más de 15 años, pero la política macroprudencial puede ayudar justamente a evitar que este mecanismo se convierta en un mecanismo perverso, ¿no?
Ejemplos de políticas macroprudenciales, las medidas que evitan que el precio de las viviendas suba mucho, ¿no? En algunos países, por ejemplo, te dicen ya, tu primera vivienda, normal, la cuota inicial que es el 10%, pues si vas a la segunda o la tercera, la cuota inicial tiene que ser el 40 o el 50%. Entonces, ¿eso qué previene? La formación de burbujas en el mercado inmobiliario. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la regulación, ¿no? Los bancos, ¿ok? Los bancos quieren asumir más riesgos, perfecto. Presten si quieren a los subprime, a clientes que tienen una mayor probabilidad de default, pero si van a prestar a estos clientes, también tienen que provisionar más, poner más de su capital, para que no arriesguen los depósitos, ¿ok? Entonces voy a simular en ese modelo no keynesiano. Ya hemos visto cómo se modela. Este modelo es muy versátil. Entonces, en vez de poner la I, vamos a poner una I de préstamos para ver cómo ocurren estos efectos interesantes. Entonces, déjeme compartir y voy a compartir mi pantalla. Entonces, acá está. Entonces voy a abrir este archivo mm, ahí está. El modelo es el mismo modelo en lo que decía, no solamente que ahora que le hemos puesto una fricción. Acá está el spread, es el shock, que lo vamos a modelar, un shock en el spread, y acá está la tasa de los préstamos, ¿no? La tasa de los préstamos es simplemente la tasa que fija el Banco Central más ese spread. Y ese spread es el shock, ¿no? Que vamos a suponer que tiene una estructura AR1. Entonces vamos a correr el modelo y qué pasa cuando hay un shock. Eh, entonces, un shock, un aumento del spread financiero termina haciendo que la tasa de préstamo suba, ¿no? A pesar de que el BCR, el Banco Central, no suba su tasa de política, la línea verde, el aumento del spread hace que aumente la... Acá está, el shock del spread, abajo, mejor lo explico de nuevo. Entonces, aumenta el spread de manera exógena, ya, un shock, acá está el spread, aumenta el spread. Eso termina generando un aumento de la tasa de préstamos. Sube la tasa de préstamos. Cuando sube la tasa, eso baja la actividad económica y baja la inflación, ¿no? Y el BCR ni ha movido su tasa, que está la tasa de política, está ni responde. Entonces, cuando recién baja la brecha y baja la inflación, el BCR empieza a bajar su tasa, ¿no? Y trata de morigerar el impacto de ese shock. Y esto es justamente, estamos viendo el impacto de las fricciones financieras. El sistema financiero puede amplificar choques, puede ir en contra de los deseos de la política monetaria. Y eso es muy contraproducente, muy peligroso. Y finalmente, ya con esto cerramos, eh, vamos a ver una extensión del Zero Lower Bound, ¿no? O sea, yo les había dicho que el Zero Lower Bound era una situación en la que la tasa de interés no podía ser negativa. Pero si gustan lo dejamos ahí mejor para que no, para ya no, para que puedan interiorizar las diferentes extensiones que hemos visto, qué pasa cuando le incluyes a este modelo inercia. La idea es ajustarnos mejor a la data. Cuando la economía se abre, hay nuevos mecanismos que operan a través del tipo de cambio. Eh, y hemos visto
Cuando hay una economía abierta, el impacto en la actividad económica es mayor porque hay dos efectos, ¿no? El efecto per se de la tasa de interés y el efecto que genera el tipo de cambio. Cuando expandimos para incorporar fricciones financieras al modelo, lo que vemos es que las fricciones financieras, que se pueden generar por distintos factores, mayor percepción de riesgo, deterioro colateral, pueden terminar amplificando los ciclos, los ciclos económicos, ¿no? Y por eso la importancia de la regulación. Entonces, lo que les quería mostrar, pero ya lo vemos en la siguiente clase, es de qué manera un cambio, cuáles son los límites de la política monetaria, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Banco Central baja su tasa y esa tasa de interés llega a cero, ¿no? ¿Qué puede hacer? Ahí entran los conceptos de forward guidance, es decir, ya no puedes mover tu tasa de ahora, pero sí puedes anunciar que las tasas futuras van a permanecer bajas. Eso para buscar impactar en el mercado de activos de largo plazo, hipotecas, y proyectos de inversión, ¿no? Y la otra opción es que en ese contexto donde el BCR ya pierde un instrumento importante, que es la tasa de interés, la política fiscal puede ser muy relevante. Y sobre todo la coordinación entre política fiscal y política monetaria. Eso es fundamental. Un tema que hay que entender también acá es que las variables económicas no responden rápidamente a reacciones. Por ejemplo, cuando el Banco Central mueve su tasa, eso puede tardar en reflejarse en la economía mucho tiempo. Algunas variables se ajustan, ¿no? Más rápido. Cuando mueve la tasa, el tipo de cambio se puede mover, las tasas de mercado se pueden mover, pero la actividad económica, el impacto en la actividad económica y el impacto en la inflación puede tardar mucho más tiempo. Y lo mismo sucede para la política fiscal, cuando el gobierno ajusta sus medidas de política fiscal, sus variables, sus instrumentos, el gasto en inversión, el gasto en transferencias, los impuestos, eso toma mucho tiempo. Y a veces la gente, incluso que no es que es preparada, comete el error o sea, yo he escuchado a gente, analistas, ¿no? Que salen en la televisión que no sé si por criticar basados en una posición política terminan diciendo cualquier cometiendo este error, ¿no? Que les mencionaba. ¿Ok? Bien, nos quedamos aquí, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Que tengan buenas noches, buen fin de semana y estudio, ¿no? Gracias.